La lluvia cae sin pausa sobre los tejados del pueblo. El sonido de las gotas se mezcla con el de las campanas que anuncian el final. Dentro de la iglesia, el olor a incienso es tan denso que parece pesar en el aire. Todos observan el ataúd, pero nadie mira a los ojos del otro. Lloran sin lágrimas, con el gesto aprendido de quien finge respeto. Entre ellos, una figura se mantiene inmóvil: Elena. Sus manos tiemblan, pero su rostro no muestra nada. Han pasado años desde la última vez que vio a su padre. Y aún así, siente que él sigue allí, entre las sombras del altar. Una vida entera separándolos, y un silencio que nunca se rompió. Al final de la ceremonia, una anciana se acerca. Su voz es apenas un susurro. Tu padre me pidió que te entregara esto. Elena toma el sobre. El papel está manchado por el tiempo, la tinta casi borrada. Lo abre con cuidado. Solo una frase, escrita con la letra firme de su padre. Elena, la caja está donde comenzó todo. Fuera, la lluvia arrecia. Y en el eco del trueno, algo dentro de ella también se rompe. La lluvia ha cesado, pero el aire sigue húmedo, cargado de recuerdos. Elena conduce por el camino que lleva a la antigua finca familiar. Cada curva parece traer de vuelta una voz del pasado. La casa de Rivas se levanta frente a ella, inmensa, silenciosa, envejecida. Las persianas medio rotas, el jardín cubierto de hojas secas, y esa sensación de que el tiempo aquí nunca siguió avanzando. Dentro, las paredes respiran polvo. Los retratos de familia observan desde la penumbra. Sus miradas detenidas en un momento que ya no existe. Carlos, su hermano mayor, la recibe sin una sonrisa. Papá no dejó nada, no esperes milagros. Su tono no tiene rabia, solo desprecio. Laura observa desde la escalera, con un vaso de vino en la mano. Nunca vuelve el que se fue sin despedirse. Elena no responde. Camina por el pasillo, tocando con los dedos el papel tapiz agrietado. Cada paso resuena como si despertara algo dormido. Pasa la mano por un viejo retrato de su madre. Y detrás del marco, un sonido metálico tac. Se detiene, golpea el muro con los nudillos. Otro eco, hueco, escondido. Su corazón late más rápido. Allí, detrás de esa pared, empieza el secreto que su padre le dejó. El día siguiente amanece con un silencio extraño, como si la casa respirara con cautela. El reloj del pasillo marca las 10 cuando un coche negro se detiene frente al portón. El notario desciende con una carpeta de cuero y un gesto de prudente solemnidad. En el comedor, los tres hermanos se sientan alrededor de la mesa. El mantel de lino tiene manchas antiguas de vino, y sobre él descansan 3 tazas frías de café. Nadie habla, solo el sonido del papel cuando el notario abre el testamento. Según la voluntad del señor Rivas. Las palabras resuenan con un peso que nadie esperaba. A la señora Laura Rivas, su hija mayor, deja la Galería de Arte en Vigo. Al señor Carlos Rivas, su primogénito, las tierras y la empresa vinícola. Carlos asiente sin emoción, como quien recibe lo que ya considera suyo. Laura sonríe, una sonrisa breve, afilada. El notario hace una pausa antes de leer la última línea. Elena siente un leve temblor en el pecho. A la señorita Elena Rivas, su hija menor, deja la caja fuerte de su despacho. El silencio que sigue es insoportable. Laura deja el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Una caja? ¿Eso es todo? Una caja oxidada en un despacho lleno de polvo. Carlos no tarda en añadir, con voz baja y cortante. Papá sabía que siempre te gustaron los recuerdos, no el dinero. Elena mantiene la mirada baja. Pero el notario, sin levantar los ojos, continúa leyendo. Y añade el testador: la caja solo podrá ser abierta por Elena. Nadie más debe intentar hacerlo.
Las palabras caen como una sentencia. Carlos se reclina en la silla, cruzando los brazos. Laura murmura algo entre dientes, un insulto disfrazado de risa. Elena levanta la vista. Las ventanas del comedor reflejan los rostros tensos, deformados por la luz de la mañana. Por un momento, siente que la casa misma escucha, esperando algo. El notario cierra la carpeta. Su voz final es casi un suspiro. El señor Rivas dejó claro que la verdad pertenece solo a quien tenga el valor de buscarla. Cuando él se marcha, el eco de sus pasos se pierde en el pasillo. Carlos se pone de pie y mira a Elena con frialdad. Ten cuidado con lo que abras. A veces, los muertos también saben vengarse. Laura se enciende otro cigarrillo. La brasa ilumina su sonrisa cansada. O tal vez solo te dejó una caja vacía, como recuerdo de lo poco que fuiste para él. Elena no contesta. Mira el retrato de su padre colgado en la pared. Los ojos del viejo parecen observarla, fijos, penetrantes. Como si aún tuviera algo que decirle desde el otro lado. En ese instante, el reloj del comedor se detiene. El segundero queda suspendido en el aire. Nadie lo nota. Solo Elena siente el cambio. Como si el tiempo acabara de inclinarse hacia ella. Elena abre la puerta del despacho con la llave que cuelga aún en su llavero viejo. El metal gira con dificultad, y un aire denso, encerrado durante años, la envuelve al entrar. El olor a papel envejecido, cuero y coñac rancio la golpea con fuerza. Como si su padre siguiera allí, observándola desde la penumbra. El lugar parece detenido en el tiempo. Sobre el escritorio, un vaso con restos secos de vino, una pluma cubierta de polvo, y un reloj antiguo que marca siempre la misma hora a las 11:20. Las cortinas están medio cerradas, dejando pasar un hilo de luz dorada, que atraviesa la habitación como un secreto. Elena recorre lentamente el lugar, pasando la mano por los lomos de los libros, por los marcos de fotos que ya casi no tienen color. En uno de ellos, su madre sonríe débilmente, apoyada en el hombro de su padre. Ella, pequeña, aparece al fondo, desenfocada, como si desde entonces ya estuviera fuera del cuadro familiar. Se arrodilla frente al mueble empotrado en la pared. Allí, una puerta metálica cubierta por una fina capa de polvo. Se limpia con la manga del abrigo, y aparecen las letras grabadas. Rivas 1998. El año en que se fue de casa, sin mirar atrás. Elena exhala lentamente. Sus dedos tocan la combinación 3 ruedas oxidadas. Gira los números despacio. Primero el cumpleaños de su padre, luego el aniversario de boda. Después el año de la muerte de su madre. Nada. El candado no cede. Se sienta en el suelo, agotada. Fuera. El viento golpea las contraventanas. El reloj del despacho sigue inmóvil. Solo el tic-tac imaginario llena el silencio. Elena cierra los ojos. Escucha su propia respiración. Y en ella cree oír otra, más vieja, más profunda. Como si el aire guardara aún los suspiros de su padre. Abre los ojos y mira a su alrededor. En el rincón, una vieja lámpara parpadea débilmente. El reflejo del metal brilla sobre el suelo. Como si algo la llamara desde allí. Se acerca y toca la base del mueble fría, sólida, pero con un leve hueco detrás. Desliza los dedos por la madera. Una rendija. Algo ha sido empujado o escondido allí. Pero antes de intentarlo, se detiene. Un pensamiento la atraviesa. ¿Y si lo que su padre quiso proteger no fue un secreto, sino a ella misma? Las sombras se alargan a medida que cae la tarde. Elena se levanta, toma una silla y se sienta frente a la caja cerrada. La observa como si fuera un espejo. En la superficie opaca del metal, su propio reflejo aparece fragmentado. Y en esos fragmentos, ve a la niña que fue, esperando un gesto de afecto que nunca llegó.
Levanta la vista. El reloj de pared emite un crujido. Una aguja tiembla, se mueve un segundo y vuelve a detenerse. Elena sonríe apenas. Todavía no, murmura. Se levanta, apaga la luz y cierra la puerta del despacho. El chirrido del cerrojo suena como un lamento. Y mientras el eco recorre el pasillo, la casa entera parece contener la respiración. Como si esperara el momento exacto en que el pasado decida volver a abrir los ojos. La noche cae sobre la finca con una calma inquietante. Elena enciende una lámpara antigua en el despacho. La luz amarilla tiembla sobre los papeles. El reloj, todavía detenido, parece observarla desde la pared. Fuera, el viento sopla entre las ramas, como si alguien susurrara su nombre. Sobre el escritorio se apilan carpetas, cartas sin abrir, libros contables. Nada tiene sentido, hasta que entre los papeles descubre un álbum viejo. Cubierto de polvo y con la tapa medio rota. Lo abre despacio, y las fotografías se deslizan, como si escaparan de un pasado que ya no quiere ser tocado. Entre ellas, una en particular la detiene. Una imagen en blanco y negro donde aparece su padre. Su madre abrazándolo desde atrás. Y ella, una niña de no más de 6 años. Corriendo hacia la cámara con una sonrisa que ya no recuerda. Elena toca la superficie brillante. Como si al hacerlo pudiera volver a sentir aquel día. El olor a uvas maduras, el sol sobre la piel. La risa de su madre llamándola desde el viñedo. Voltea la foto. En el reverso, con lápiz, un número 314. 3 dígitos simples, casi invisibles. Pero algo en su interior le dice que son más que una fecha. Su respiración se acelera, se levanta, camina hasta la caja fuerte. Y pasa los dedos por los números oxidados. 3, 1, 4. Cada giro suena como un latido. Cuando la última rueda encaja. Un clic metálico rompe el silencio. Elena se queda inmóvil. El tiempo parece detenerse una vez más. Luego, lentamente, tira del asa. La puerta de la caja se abre con un gemido sordo. Como si el metal también recordara el peso de los años. Dentro, 2 sobres amarillentos. El primero, marcado con tinta negra verdad. El segundo, con trazo más torcido venganza. Su pulso tiembla. Los observa largo rato, como si los sobres respiraran bajo la luz de la lámpara. Después de un momento, elige el primero. Rompe el sello. Dentro, un solo papel. Un certificado de ADN, viejo, arrugado. Lo acerca a la luz. Las letras se vuelven nítidas. Elena Rivas no coincide con filiación paterna. La frase la golpea como un eco dentro del pecho. Da un paso atrás, casi sin aire. Siente que el suelo se mueve, que las paredes se encogen. Toda su vida, sus recuerdos, su apellido, su casa, parece disolverse en un segundo. Mira de nuevo el rostro de su padre en las fotos del escritorio. Las sonrisas que creía conocer ya no le pertenecen. Ahora entiende el silencio de tantos años. Las miradas evitadas. Las cenas donde nadie pronunciaba su nombre. Cierra los ojos. No hay lágrimas, solo un vacío que arde. El viento abre de golpe una ventana. La llama de la lámpara se agita. Y en el reflejo del cristal, por un instante, cree ver la figura de su padre de pie detrás de ella. Observándola, sin decir una palabra. Elena gira, pero no hay nadie. Solo la caja abierta, y el segundo sobre aún intacto sobre la mesa. Extiende la mano, roza la palabra venganza con la yema de los dedos. Y un pensamiento la atraviesa. Quizás la verdad no era el final, sino solo el principio de todo lo que aún debía descubrir. Elena no duerme esa noche. Permanece frente al escritorio, mirando el sobre que aún no ha abierto. El silencio del despacho se ha vuelto más espeso, como si la casa entera aguardara su decisión. Finalmente, rompe el sello. Dentro,
una llave oxidada envuelta en un papel doblado muchas veces. La tinta casi se ha borrado. Pero las primeras palabras aún pueden leerse con claridad. Hija mía, si lees esto, es porque ya sabes quién eres. Elena siente un nudo en la garganta. La letra no es la de su padre. Es delicada, curva, femenina. Es la letra de su madre. La carta continúa. No morí de un ataque al corazón, como te dijeron. Tu padre intentó salvarme, pero la verdad lo destruyó. Carlos y Laura lo sabían todo. La firma que me quitó lo que era mío fue suya. Elena se queda inmóvil. Sus ojos recorren cada palabra como si fueran heridas abiertas. Siente una oleada de ira. Un fuego antiguo que no recuerda haber sentido jamás. Busca entre los cajones del escritorio. Empuja carpetas, papeles, facturas. Hasta que una fotografía cae al suelo. En ella, su hermana Laura aparece en el despacho, hablando con un hombre que sostiene un sobre de documentos. Y al fondo, apenas visible, su padre con la mirada perdida, como derrotado. Elena se agacha para recoger la foto. Y al hacerlo, nota una grieta en el zócalo de madera. Tira de ella. El panel se abre con facilidad, dejando al descubierto un pequeño hueco. Dentro hay más fotos. Carlos entregando papeles a su padre. Laura quemando algo en el jardín. Una sombra que parece la suya propia observando desde la ventana. Se sienta en el suelo, rodeada de pruebas. Las manos le tiemblan. Ya no sabe si lo que siente es tristeza o furia. Sus recuerdos se confunden. La voz de su madre llamándola desde la cocina. Las discusiones que terminaban con puertas cerradas. El llanto que ella fingía no oír desde su habitación. Vuelve a la carta. Si algún día encuentras esta llave, úsala solo cuando estés preparada. La verdad no te devolverá lo perdido. Pero puede liberarte. Elena levanta la llave hacia la luz. Su forma es antigua, de hierro pesado. Con un número grabado apenas visible 12. No tiene idea de a qué puerta pertenece. Pero algo en su interior le dice que no está lejos. Se levanta, camina por el pasillo oscuro, con la llave en la mano, mientras los retratos familiares la observan en silencio. Las sombras se mueven con ella, como si los muros respiraran. En la escalera, la voz de Laura rompe la quietud. ¿Qué haces despierta? Elena se detiene, oculta la llave detrás de su espalda. Solo recordando. Laura sonríe con esa frialdad que siempre tuvo. Algunas cosas es mejor no recordar. Y sube los escalones sin volver la vista. Elena espera a que desaparezca. Luego regresa al despacho y cierra la puerta con llave. Coloca la carta de su madre sobre la mesa. Sus dedos siguen la última línea, escrita con trazo tembloroso. La verdad está en la casa, donde el amor se convirtió en silencio. Afuera, el amanecer comienza a colorear el cielo. Elena siente el peso del hierro entre los dedos. Mira la caja abierta, los sobres, las fotos. Y comprende que ya no hay marcha atrás. El reloj, inmóvil durante días, emite un leve sonido. Tac, solo uno, pero suficiente para hacerla temblar. Elena cierra los ojos. Por primera vez, no tiene miedo. La verdad la está esperando. Y ella, por fin, está dispuesta a abrir la puerta. La luz de la mañana entra débil por las cortinas del despacho. Elena no ha dormido. Los sobres, las fotos, la carta de su madre, todo sigue sobre la mesa. Como un mapa de heridas que no dejan de sangrar. Toma la llave que encontró y la observa bajo la luz. El número grabado 12 parece una dirección, una advertencia, una invitación. Se levanta, mira alrededor del despacho, y entonces lo nota. Bajo el mueble de madera, una pequeña rendija, casi invisible. Empuja el escritorio con esfuerzo. El suelo cruje. Allí, escondida en la base del muro, una trampilla metálica cubierta de polvo. Introduce la llave. Gira con fuerza. Un sonido hueco responde.
como si el pasado se abriera paso desde lo más profundo de la casa. Debajo, una caja más pequeña, forrada con cuero oscuro y sin cerradura visible. Al levantarla, un sobre cae al suelo. Dentro hay un pendrive envuelto en un papel. Sobre él, una frase escrita con tinta roja. Cuando el amor se compra, la sangre se vende. Elena conecta el dispositivo en el viejo ordenador del despacho. La pantalla parpadea. Carpetas con nombres, fechas, transferencias. Cuentas en Suiza, en Andorra, en Luxemburgo. Todas bajo el mismo titular: Laura Rivas. Sus ojos recorren las cifras. Millones de euros transferidos años antes de la muerte de su padre. Contratos firmados. Facturas falsificadas. Todo con la letra inconfundible de Carlos como testigo. Un escalofrío le recorre el cuerpo. Cada documento es una confesión. Cada archivo, una traición. Imprime las pruebas, una tras otra. Las hojas caen sobre el suelo como copos de nieve sucia. Pero entonces, escucha un ruido. Un golpe suave, seco, en el pasillo. Elena detiene la impresión. El corazón le late con violencia. La puerta del despacho está entreabierta. Da un paso. El suelo cruje. Y de pronto, una sombra se proyecta sobre el marco. Carlos, así que lo encontraste. Su voz suena tranquila, casi amistosa. Pero sus ojos son dos cuchillas. Elena no responde, apretando los papeles contra el pecho. Retrocede un paso. ¿Qué hiciste, Carlos? Pregunta finalmente. Nada que tú puedas entender, responde él, cerrando la puerta con un clic que suena a sentencia. Camina hacia ella despacio, sus pasos resonando sobre la madera. Papá no era un santo. Quiso dejarlo todo a ti, la hija que ni siquiera era suya. ¿De verdad crees que mereces algo? Elena siente un temblor en las piernas. Pero no retrocede más. No quiero su dinero. Solo quiero saber qué hicieron con mamá. Carlos sonríe. Tu madre se metió donde no debía. A veces, el amor también mata. La tensión corta el aire. El reloj del despacho emite un chasquido. Por primera vez desde hace días, el segundero se mueve. Elena baja la mirada hacia los papeles. Tengo pruebas, susurra. Y mañana, las tendrá la policía. Carlos se ríe. Una risa baja, sin humor. ¿De verdad crees que alguien va a creerte? Eras la hija ilegítima, la que huyó. Esa es tu historia. Nadie escucha a los fantasmas. Elena levanta la vista. Sus ojos ya no tiemblan. Tal vez, pero los muertos sí escuchan. Y papá no ha terminado contigo. Carlos la observa unos segundos. Pero algo en su mirada cambia. Por primera vez, siente miedo. Elena camina hacia la puerta. Pasa junto a él sin mirarlo. Afuera, el viento vuelve a soplar. Y mientras se aleja por el pasillo, una sola frase resuena en su mente. Como una promesa. La verdad no se esconde. Espera. Elena no esperó al amanecer. A las 11 de la noche, reunió a todos en el comedor. El mismo lugar donde, días antes, el notario leyó el testamento. La mesa larga estaba vacía, salvo por los documentos que ahora descansaban en el centro. Ordenados con precisión, como si fueran armas. Laura llegó primero, con el rostro tenso y una copa de vino en la mano. Carlos apareció después, la mirada dura, los pasos lentos. El silencio entre los tres era tan espeso que casi podía tocarse. Elena habló sin preámbulos. He abierto todo, la caja, los sobres, el ordenador. Y ya no hay nada que esconder. Carlos soltó una carcajada breve. ¿Y qué piensas hacer, hermana? ¿Llorar delante de nosotros? Elena colocó sobre la mesa una carpeta abierta. Las páginas estaban llenas de sellos bancarios, transferencias, firmas. No necesito llorar, solo quiero que escuches el sonido de la verdad cayendo sobre ti. Laura se inclinó, tomó uno de los documentos y lo leyó.
Su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas. Esto no significa nada. Son papeles viejos. Elena negó con la cabeza. Son cuentas en Suiza, Laura. Y la firma de Carlos está en cada contrato. ¿Recuerdas el viñedo que papá vendió? Nunca lo hizo. Tú y él lo vendieron a escondidas. Y cuando mamá descubrió todo la hicieron callar. Carlos golpeó la mesa con el puño. Basta, no sabes de lo que hablas. Papá estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Elena lo miró directamente a los ojos. Papá sabía exactamente lo que hacía. Por eso me dejó la caja. Para que, algún día, alguien se atreviera a abrirla. Laura se levantó de golpe. Eres igual que él, siempre creyéndote la víctima. No soportas que papá me quisiera más a mí. Elena se acercó lentamente. No me quería a mí ni a ti. Quería la verdad. Y tú, Laura, la enterraste junto con mamá. El silencio volvió a llenar el comedor. Fuera, la lluvia golpeaba los ventanales. Las sombras se movían con la luz de las velas. Durante un instante, todos parecían estatuas, inmóviles, consumidas por la culpa. Entonces, un sonido de pasos interrumpió el aire tenso. El notario apareció en la puerta, empapado, sosteniendo un sobre nuevo. Perdonen la hora. Recibí esto hoy por la mañana, pero no me atreví a traerlo antes. Es una adenda al testamento. Carlos frunció el ceño. ¿Qué más pudo dejar ese viejo? El notario abrió el sobre, leyó en voz alta. Quien abra la caja fuerte, poseerá no solo los bienes, sino también el derecho de decidir el destino de esta casa. Nadie podrá reclamar lo que escondió su conciencia. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una condena. Elena cerró los ojos. No era triunfo lo que sentía, sino una paz amarga. La casa, el dinero, los secretos ya no importaban. Solo quedaba la voz de su padre, susurrando desde algún lugar invisible. El que busca la verdad, se libera de los vivos. Carlos apartó la mirada. Laura dejó caer la copa, el cristal se rompió en 1000 pedazos. El notario se retiró sin decir palabra. Elena recogió los papeles, uno a uno, y los guardó dentro del sobre que su padre le había dejado. Luego, caminó hacia el despacho. Mientras sus hermanos discutían en la oscuridad, cada paso resonaba como una despedida. El fuego de las velas titilaba. Y por un momento, creyó ver en la pared la silueta de su madre, mirándola con una sonrisa leve, como si finalmente el silencio hubiera sido roto. Esa noche, la finca Casa de Rivas dejó de ser un hogar, y se convirtió en lo que siempre fue, el mausoleo de una familia que prefirió mentir, antes que mirar de frente la verdad. Elena pasó la noche en vela. El eco de la discusión con sus hermanos aún flotaba en la casa, como un murmullo que se negaba a morir. Las luces seguían encendidas en el pasillo, y cada sombra parecía moverse por su cuenta, como si los recuerdos de su padre hubiesen despertado también. Cuando el reloj marcó las 4, volvió al despacho. El aire allí dentro era distinto, más liviano, casi cálido. La caja fuerte seguía abierta. Sus puertas reflejaban la tenue luz del amanecer que empezaba a filtrarse. Elena se arrodilló frente a ella. Entre los papeles, descubrió algo que antes no había notado. Un sobre más pequeño, escondido entre las paredes del compartimento. El papel era grueso, amarillento, con el sello personal de su padre. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con una letra firme pero cansada. Elena, si estás leyendo esto, ya todo ha terminado. No tengo derecho a pedirte nada, pero aún deseo que me escuches. Elena tragó saliva. Las palabras parecían salir del silencio, como si él hablara desde algún lugar entre los muros. No pude darte mi sangre, pero quise darte algo más grande, la verdad. Tu madre murió por proteger lo que somos. Y yo,
Por miedo, lo callé todo. Creí que el silencio era protección. Pero solo engendró más sombras. La voz de su padre, que antes sonaba severa en su memoria, ahora le parecía frágil, humana. Siguió leyendo. No uses lo que has encontrado para destruir. La venganza es el lenguaje de los que aún viven encadenados. Toma lo que hay en la caja, no como un castigo, sino como un comienzo. Te dejo el dinero no para reclamar, sino para marcharte. Empieza lejos, donde el nombre Rivas no pese sobre ti. Las lágrimas, contenidas durante días, finalmente brotaron. No eran de tristeza, eran el peso de años de silencio que por fin encontraban salida. Miró alrededor. El despacho, antes oscuro y hostil, parecía más claro, casi tranquilo. La foto de su familia sobre el escritorio seguía allí. Pero algo había cambiado. Por primera vez, la mirada de su padre no le pareció distante. Era la mirada de un hombre que se equivocó, que amó mal, pero que aún quiso reparar su error. En la última línea, la letra se volvía más temblorosa. Si algún día puedes, perdóname. Y si no puedes, no importa. Lo importante es que sigas. Elena dobló la carta con cuidado. La guardó dentro de su abrigo, y acarició la superficie fría del metal. Luego, cerró la caja lentamente. El sonido del cierre fue como un suspiro. De repente, un leve tic rompió el silencio. El reloj del despacho, aquel que llevaba días detenido, había vuelto a funcionar. El segundero avanzaba con suavidad, marcando el ritmo del nuevo amanecer. Elena levantó la vista hacia la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de rosa. El viento entraba por las rendijas con olor a tierra mojada. La casa, por primera vez, respiraba en paz. Se quedó quieta, escuchando el sonido del reloj. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un paso hacia algo desconocido. Pero también, una promesa. La verdad había dolido, había roto su mundo, pero también lo había liberado. Susurró, mirando la foto de su madre. Ya está hecho, mamá. Ya nadie podrá callarte otra vez. Y mientras la primera luz del día entraba por la ventana, Elena entendió que el perdón no siempre era una palabra. A veces, era simplemente cerrar una puerta y dejar que el tiempo, al fin, siguiera su curso. El amanecer llegó sin ruido. Un cielo gris azulado cubría los viñedos como un velo, y la niebla se deslizaba entre las colinas, dibujando el contorno de la casa de Rivas por última vez. Elena observó la finca desde la ventana del despacho. El reloj marcaba las 7. Y su tic-tac constante llenaba el silencio como si la casa respirara de nuevo. El aire olía a madera húmeda, a polvo y a comienzo. Empacó pocas cosas la carta de su padre, la llave oxidada, y una fotografía en blanco y negro donde su madre aún sonreía. Dejó el resto tal cual lo había encontrado, porque comprendió que algunos lugares no deben vaciarse, sino dejarse con sus ecos, para que sigan hablando. Al bajar las escaleras, vio a Laura en el vestíbulo. El maquillaje corrido, el gesto vencido. No dijo palabra, solo una mirada larga, cansada, como si ambas entendieran que el silencio era la única forma de despedirse. Carlos, en cambio, no estaba. La policía había llegado antes del amanecer. Los agentes revisaban documentos, fotografiaban cada rincón de la casa. Uno de ellos le preguntó algo, pero Elena apenas respondió. Sus palabras flotaron en el aire. Sin odio, sin alivio. No tengo nada más que decir. Salió al jardín. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas. El viento soplaba suave, haciendo que las ramas se movieran como si saludaran. Por un momento, creyó escuchar una voz. Quizá solo era el eco del pasado. Quizá era su padre, diciéndole adiós. En el portón, se detuvo. Miró atrás, la fachada vieja, las ventanas, el tejado agrietado.
Todo parecía más pequeño, más humano. Ese lugar había sido una prisión. Pero también el escenario donde la verdad finalmente habló. El coche del notario estaba estacionado junto al camino. Él la esperaba en silencio. Le entregó un sobre cerrado. Es suyo, dijo con voz baja. El último documento del señor Rivas. Elena lo abrió. Dentro había una hoja en blanco. Salvo por una frase escrita con tinta azul. La verdad te libera. Pero solo si decides seguir caminando. Ella sonrió. Apenas. Guardó el papel en el bolsillo interior de su abrigo. El viento sopló más fuerte. El sol comenzaba a romper la niebla, tiñendo los campos de un dorado leve. Elena caminó hacia el coche. Cada paso pesaba menos que el anterior. No era una huida, sino una partida. La casa se quedaba atrás, con sus secretos, sus voces y su historia. Y por primera vez, ella no sentía miedo. Cerró la puerta, miró por la ventana una última vez. El reloj del despacho seguía sonando en su mente. Tic, tac, tic, tac. El sonido se confundía con el motor que arrancaba, con el canto de los pájaros que despertaban en los viñedos. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, una lágrima le resbaló por la mejilla. No de tristeza, sino de despedida. Era el peso de todo lo vivido soltándose poco a poco. En el horizonte, el sol apareció del todo, rompiendo la niebla. Elena bajó la ventanilla, dejó que el aire frío le golpeara el rostro, y, por primera vez en muchos años, respiró sin culpa. La voz de su padre parecía mezclarse con el viento. Ahora, el tiempo es tuyo. Ella asintió, sin mirar atrás. La carretera se extendía frente a ella. Larga, vacía, luminosa. Y con cada kilómetro, sentía que la historia de los Rivas quedaba atrás, sellada para siempre en aquella casa, donde el amor, el silencio y la verdad habían aprendido, al fin, a coexistir. Elena nunca volvió a la casa de Rivas. Con el tiempo, la finca fue vendida. Y el pueblo apenas recordaba a aquella familia que un día lo tuvo todo. Pero cada cierto amanecer, cuando el viento sopla entre los viñedos, alguien asegura escuchar el sonido de un reloj antiguo, marcando el paso de un tiempo que ya no duele. Porque la verdad, una vez revelada, no necesita gritar, solo permanecer. Y en algún lugar del norte, una mujer camina libre, con una carta doblada en el bolsillo, y una mirada que ya no huye del pasado. La historia terminó, pero el eco de lo que callamos sigue viviendo en todos los que alguna vez se atrevieron a abrir su propio caja del padre. Suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir más historias donde el silencio guarda la verdad, y donde cada secreto nos enseña algo sobre lo que significa ser humano. Porque las historias que el mundo intenta ocultar son las que más nos revelan quiénes somos.